en Business Administration, así como la Universidad de La Salle Bajío, donde cursó la maestría en Ingeniería Administrativa y Calidad. En 2018, egresó del programa de innovación Tech Beyond, impartido por el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus León, mismo que le llevó a formar parte del Go Beyond Circle. A Jorge Enrique Hernández Mesa le antecede una vasta experiencia profesional en el ámbito educativo, como director general del Instituto de Financiamiento e Información para la Educación, Educafin, ahora conocido como Juventudes Guanajuato, a lo largo de 14 años. Impulsó en ese puesto diversos proyectos que ampliaron las herramientas para el desarrollo educativo y profesional de las y los estudiantes del Estado. Destacan, entre otros, la diversificación de portafolio de crédito educativo para atender mayores necesidades de la población. Muchas gracias. La potencialización del instituto en el Sistema Único de Becas, SUBE, entrega de uniformes y tabletas electrónicos para la inclusión digital de los estudiantes, la internacionalización de las y los jóvenes como apoyos mediante la movilidad de arranque, inmersión cultural, voluntariado y profesionalización. Para fortalecer la internacionalización de las juventudes se implementó desde el instituto iniciativa Talentos de Exportación, que concurrió de forma creativa en el programa Líderes del Mañana, Grandeza de México, para apoyar talentos guanajuatenses de sectores vulnerables con 100% de beca para estudios en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Fue creador de 7 redes de liderazgo social, especialmente de jóvenes en el Estado. Durante el periodo 2007-2016, fue tesorero de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, COEPES, y del 2012 a 2016 fungió también como tesorero de la Comisión Estatal de Planeación y Programación de la Educación Media Superior, CEPEMS. En el 2011 asumió el cargo como presidente fundador de la Asociación Mexicana del Instituto de Crédito Educativo, AMICE. Durante el periodo 2016-2018 tuvo a su cargo la segunda vicepresidencia de la Junta Directiva de la Asociación Panamericana de Institutos de Crédito Educativo, APICE. Del 2014 a la fecha es socio de Negocios BIS, empresa de factoraje financiero. La trayectoria laboral y académica del maestro Jorge Enrique Hernández Mesa le ha permitido fortalecer su experiencia en la administración de instituciones públicas, la promoción del emprendimiento, relaciones públicas y diplomáticas, innovar en programas sociales e impulsar el empoderamiento de la juventud. En su tiempo libre, el maestro disfruta de convivir con su familia, hacer deporte, leer, viajar y hacer actividades al aire libre relacionadas con la naturaleza. Bienvenido y muchas gracias por su conferencia. Muchas gracias. Gracias, querida Miriam. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esta invitación estaba hecha inicialmente también para el gobernador y yo soy el que batea de emergente. Y lo digo porque él lo platicaría mucho mejor que yo. Pero voy a poner aquí un cronómetro porque el tiempo se nos va y no quisiera yo perderme. Voy a tratar de elegir solo las láminas por el tema del tiempo, que me parecen más interesantes y tratar de construir una narrativa clara. Lo que yo intenté en esta presentación es platicar qué está haciendo Guanajuato con un concepto que se llama mentefactura. Platicaré al principio de él como concepto, pero sobre todo platicaré después de él como acciones puntuales que está haciendo este gobierno. Esa será la intención y decirles que estamos intentando hacer desde Guanajuato para que la innovación sea una política pública real. Cuando uno habla de políticas públicas y con eso empiezo a centrar la dimensión de la intención que tenemos en Guanajuato, debe haber un marco legal muy fuerte, el Ejecutivo debe estar alineado, el Legislativo debe estar alineado, el Poder Judicial debe estar alineado y debe haber presupuestos para todo. Si no pues es una idea. Entonces el día de hoy les cuento un poco qué es lo que estamos haciendo, el contexto Guanajuato, también hablaré un poquito de planeación, de la visión de Guanajuato de los últimos 30 años, de la visión que tenemos de construir el Guanajuato para el 2050, que ese es un objetivo importante.
Les pasaré algunas láminas que expresan qué está haciendo Guanajuato y en qué sectores, por ahí algunos chispazos de innovación. Y finalmente detallaré un poquito más lo que vemos hacia los siguientes años, y lo que les platique de lo que vemos hacia 2050 todavía es muy imperfecto porque estamos justamente en un proceso vivo en este instante para poder construir con toda la ciudadanía el proyecto 2050. Entonces, son cosas que se asoman como posibilidades muy factibles, pero todavía no están consolidadas. Y les platico un concepto de Goñi Zavala. De ahí, si ustedes buscaran el concepto de mentefactura, podrían encontrarlo en algunas partes de la literatura, pero dice que es la consideración de la innovación como una transformación del intelectual y del conocimiento para estructurarse de forma central en la vida de la empresa. Cuando el gobernador platica esta historia, siempre la cuenta desde Guanajuato ha crecido. Los últimos 30 años hemos tenido, y les contaré más adelante, un desarrollo importante en ciertas áreas, pero hemos estado centrados en la manufactura, con salarios de manufactura, con bienestar de manufactura. Y la mentefactura, conociendo lo que sucede con los tigres asiáticos, con el propio Estados Unidos, Canadá, potencias, lo que realmente les da desarrollo no es la manufactura, que es una transición emergente para muchos. Pero sabemos que no nos quisiéramos estacionar ahí, sino que quisiéramos dar el paso al diseño, a la generación de valor, de patentes y de una innovación que se traslade pronto en bienestar. Entonces, esa es la definición que usamos para decirles por qué política pública. Este tema de mentefactura es un tema que surge desde el gobernador, desde la parte central, con el liderazgo del gobernador Diego Sinue, que él lo platica permanentemente en esta discusión de si la mentefactura es factible o no. Les puedo decir que todo el mundo hablamos de mentefactura al final, y hablamos de cuando viene de la máxima cabeza. Es muy diferente a que surja, porque todos tenemos en los gobiernos una institución que hace por alguna o varias que hacen innovación, pero cuando viene de la cabeza, en la imagen que ustedes pueden visualizar, vemos el momento, el evento donde el gobernador lanza este proyecto del Valle de la Mentefactura, y ese ha sido el eslogan que se ha convertido en una forma de ser y de hacer gobierno, donde siempre nos preguntamos cómo lo podemos hacer mejor, quién ya lo está haciendo, cómo podemos mejorar ese modelo. Les platico un poco de Guanajuato. Les decía que platicando la historia de Guanajuato pasado y Guanajuato futuro, iré dando algunos rasgos de cómo se refleja en la vida real de este gobierno la mentefactura. Y les platico, bueno, somos 1 millón, como se puede ver claramente en la gráfica, está muy chiquito, pero yo les cuento que somos un estado de 6.2 millones de habitantes. Somos un estado, el sexto en población. La ciudad de León es la ciudad más grande, con 1.7 millones de habitantes. Tenemos una población muy joven, población de 28 años, como pasa prácticamente en todo el país. No es tan diferente de lo que sucede en el resto de las entidades, salvo, creo yo, Ciudad de México, sí es un par de años más grande, pero en general estamos en ese rango. Tenemos 8.641 localidades. Las complejidades del estado, y hablo un poco, por ejemplo, de lo educativo que nos toca a nosotros, pero en general son complejidades logísticas, porque tenemos un corredor industrial pujante, pero un norte, noreste, noroeste con complejidades, disperso. Saliendo de este evento voy a Pénjamo. En Pénjamo tienen más de 500 comunidades solo en ese municipio. Y la parte sur, que tiene otra realidad, inclusive cultural. El cinturón del corredor industrial separa dos realidades muy distintas. A nosotros nos cuesta trabajo llevar educación, llevar agua. Celebramos que recientemente apenas se pudo conectar el municipio de Tarjera, que era el último que nos faltaba de conectar. O sea, era muy complejo llegar, digamos. Eran 6 horas para llegar a Tarjera. Recientemente se logró, una población muy pequeñita y los costos de construcción muy altos. Si me pueden dar poquita agua, por favor. Esta tenemos por aquí, muchas gracias. Entonces, 1 de cada 3 habitantes guanajuatenses están en comunidades rurales,
Y ese porcentaje, el 72%, si bien están en ciudades urbanas, nuestro estado tiene 15 ciudades medias, o sea, 15 ciudades de más de 100,000 habitantes, muchas gracias. 15 ciudades que cada una tiene su complejidad, y la zona metropolitana, que está todavía en construcción, en algún momento con los fondos metropolitanos ya se lograba tener algún apoyo de la ciudad de León con el Rincón, más Silao, Irapuato y posiblemente Caraconcelá. Y esa es la zona que puede ser la zona metropolitana de este estado. Muchas gracias. Bien, entonces les cuento, y un Guanajuato con historia. Yo creo que vive en el guanajuatense tipo esa historia del Guanajuato de independencia, del Guanajuato prehispánico, de nuestras 6 zonas arqueológicas que son un orgullo, de Misión de Chichimecas en San Luis de la Paz, que tiene su nombre porque ahí se pacificaron a los chichimecas rebeldes ante los aztecas y otras tribus, plagado de cultura, un estado que tiene elementos y que realmente nos hace sentir, y lo digo porque cuando uno se trata de imaginar el futuro, ahora que vamos hacia el 2050 y queremos innovar, siempre es importante voltear al pasado y recordar quién eres y recordar qué has hecho, recordar, hoy estamos por celebrar el 20 de diciembre los 200 años de Guanajuato como estado libre y soberano. Eso nos recuerda que hemos podido en muchos momentos diseñar ese futuro que hoy que ponemos la vara al 2050 debería ser también emocionante, y que seguramente no pasará por pocas dificultades, como no pasaron por pocas dificultades nuestros ancestros. Pero sí es un estado, yo hablaba en términos turísticos, porque la historia luego se refleja también en turismo y en esa capacidad de contar lo que aquí vivimos, y esa historia seguramente deberá llevarnos a un espacio muy, muy importante en los siguientes años. Les platicaba yo de la planeación porque yo creo que Guanajuato, con el crecimiento económico que ha tenido, años de crecimientos de 2 dígitos, años de crecimientos sólidos en 6, 7%, naturalmente pandemia, pues como todos los estados, pero ahorita ya recuperando el crecimiento económico, la inversión extranjera, nunca bajaron las remesas, por cierto, eso es importante decirlo, la solidaridad de los guanajuatenses que tenemos en Estados Unidos principalmente nunca se cayó, y es un activo muy importante. A veces en las remesas, los estados que no tienen remesas no lo terminan de visualizar, pero yo, para darles una perspectiva, las remesas de Guanajuato son del orden de los 5,200 millones de dólares al año. El presupuesto de egresos del estado es de 113,000 millones. 5,300 millones de dólares, pues es un poco más de 100,000 millones, es decir, es como otro presupuesto de egresos. O sea, de ese tamaño es el aporte que tiene Guanajuato en diferentes lugares, principalmente la franja más importante está en León, pero está distribuido en todo el segundo es Irapuato, en todos los municipios, ese sector migrante que recibe recursos de manera relevante y que viene más adelante, pero de una vez lo comento, platicar. Recibimos cerca de 1,500 millones de dólares anuales de inversión extranjera, que es una cantidad también muy importante. Seguramente cerrando el sexenio se habían prometido cerca de 5,000 millones, eso decía el plan de gobierno del gobernador Diego Sinue. Seguramente cerraremos con un poquito más del doble de inversiones extranjeras que se reflejan en trabajos pagados formales para nuestros habitantes. Entonces, bueno, decirles, el punto de partida fue este documento, el Guanajuato siglo XXI, cuando este documento surge hace 28 años, en 1992 surge para darle futuro a Guanajuato los siguientes 28 años. Hoy por eso se está renovando, pero es cuando se da ese plan, fue muy innovador. Tuvimos el primer instituto de planeación, platicaba ahorita en el mensaje, seguramente a ustedes les habrá tocado, es un tema muy de los asiáticos, que uno va a los institutos de planeación a ver las maquetas que tienen diseñadas para imaginarse el futuro, y le meten muchísimo a la planeación. Hay laboratorios, me tocó estar en el de Huawei, el laboratorio de desarrollo urbano, donde tienen la maqueta con los edificios principales,
y si uno mueve de la maqueta uno de los edificios a otro lugar, se hacen inmediatamente los cálculos del impacto que tendría mover ese edificio a otra zona, en términos económicos, en términos sociales, en términos poblacionales, en términos de tráfico y en general de costos. Entonces, esto que hizo Guanajuato hace algunos años es como un ADN que hoy estamos hablando de Mente Factura, no es propiamente una idea de esta época, sino hablar de cómo podríamos llevar en la política pública el diseño de una plataforma que nos sustente las decisiones de quien venga, y es blindar de alguna forma al Estado de alguien que por alguna razón quiera desviar el desarrollo que ha tenido el Estado, y entonces tratar de formular dentro de ese plan una guía que se respete y que prometa consecuentemente resultados más adelante, y que les decía yo, ha sido en gran medida basado en la participación ciudadana. Para nosotros en Guanajuato es muy común que estemos sentados con prácticamente todas las cámaras, organizaciones de sociedad civil, esta posibilidad de tener como esa capa de ciudadanía organizada que participa en prácticamente todas las decisiones ha sido para nosotros muy relevante, porque el plan pues no lo hace el gobierno, y no es uno el ejercicio, son muchos los ejercicios en donde el ciudadano está presente, tiene sillas en los órganos de gobierno, y esto nutre sin duda la manera de tomar decisiones. Bueno, hay varios instrumentos, el 2035, el siglo XXI, datos que a la distancia nos dan una idea de lo que puede suceder cuando uno pone la mira en algo y disciplinadamente se sigue. Se definía el poner una armadora a la General Motors, que fue la que se buscó que rompiera la inercia de Silao, ¿no? Entonces llegó la General Motors, pero con el tiempo, pues hoy podemos ver a la Ford, a la Mazda, a la Toyota Hino, a Volkswagen, una cantidad de empresas Tier 1, Tier 2 que están alrededor de toda esta industria, y que junto con el desarrollo de la región, Aguascalientes, la Nissan, San Luis Potosí, el corredor, la 57 hacia San Luis y luego hasta Tamaulipas, Nuevo León, se configura entonces un clúster muy interesante, y hoy en realidad la visión es de conjunto. Hoy las decisiones que se toman para la política pública en nuestras entidades es en común. Entonces eso es lo que pasó. Hoy cuando vemos el Plan 2050, nos retamos, un esfuerzo, una especie de campaña importante, porque si uno revisa el siglo XXI, no trae la educación como un tema tan central, lo trae más bien como un tema lateral. Y hoy le digo a todo el mundo, van a ir a participar a las mesas, por favor, van, y a los sindicatos, a todo, porque me parece que en ese momento era más el entusiasmo por lo económico que por lo educativo, que luego florecerá en muchas otras cosas. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de imaginarnos ese Guanajuato de los siguientes años, y en eso estamos trabajando. Ya hay algunas luces que nos dan pistas de qué es lo que queremos hacer. Cuando hablamos de logística, sin duda tenemos mucho que platicar de Guanajuato, un sistema ferroviario de 1,075 kilómetros. Para darnos una idea, el Tren Maya más o menos tendrá 1,550 kilómetros, es una infraestructura tremenda, 1,550. Nosotros tenemos, con otro sentido y más para el desarrollo turístico, pero para dar una comparativa, el sistema ferroviario es de 1,075 kilómetros de vías férreas. Tenemos un nodo que es muy interesante. Celaya tiene muchas condiciones excepcionales, una de ellas es la logística. El 50% de la carga que pasa por Celaya. 76% de los vehículos que van a salir cruzan de alguna forma por esa región. Acceso a los principales puertos de Manzanillo, de Veracruz, de Altamira, de Lázaro Cárdenas, de Tampico, que relativamente están cerca y que permiten pensar en ese Guanajuato conectado e interactuando. Ahora que se daban las noticias
de las alianzas internacionales de Kansas para conectar con Canadian. Creo que será es una excelente noticia para nosotros, para Estados Unidos y hasta Canadá, hasta Vancouver y San John, que llegan las dos conexiones, pero estaremos pensando en un clúster hiperconectado que permite ahora diseñar otro tipo de estrategias, pero la conectividad siempre ha sido, de hecho alrededor pues de esta coyuntura pues hay grandes empresas de transporte que nacieron en Guanajuato, que tienen efecto nacional, pero sí decir que tenemos esa ventaja que nos ha permitido crecer. Y aquí un poco ahí en esta imagen que aparece podemos ver cómo está el sistema de Ferromex, el azul y el de Kansas, por aquí Celaya con Los Cruces, muy cerca de Querétaro. Y bueno, esta enorme oportunidad de estar, más adelante viene empezamos a llamarle el Diamante de México, una zona muy densificada del país que va, por supuesto, de nuestro territorio, conecta con San Luis, conecta con Guadalajara, Ciudad de México, un diamante que si digamos, solo esa construcción imaginaria poblacional nos llevaría a ser la población número 25 del mundo, del tamaño de Corea, del tamaño de Colombia, del tamaño de España, 12 de las 20 mayores áreas metropolitanas de México, etcétera. Es un poco saber que a 4 horas podrías tener contacto con prácticamente la mitad de los mexicanos, y eso, insistiendo con la logística, nos permite pensar en muchos proyectos importantes. Pues nada, este tema de las 3 horas de viaje a 400 kilómetros. Y en los modelos de desarrollo, cosas que en el 2050, claro que podría haber algunos virajes, algunos cambios, pero hay temas que se han ido construyendo, como el tema de la ciudad lineal, que es la construcción de León, de Guanajuato, Irapuato, Salamanca y Celaya. Les decía yo, la plataforma logística que se tiene que aprovechar. No es casualidad, el clúster aeronáutico lo estamos instalando principalmente en esa región, en Celaya. El avión que recientemente se construyó, a lo mejor algunos se enteraron del Halcón 2.0, sé que vendrá Giovanni, el CEO de la empresa, a platicar a este foro, él les podrá platicar mucho mejor, pero y nos fue casualidad que se haya constituido al lado del aeropuerto precisamente de Celaya y en esta ciudad. Ciudades intermedias, tenemos, hay clúster, por ejemplo, hay situaciones, revisábamos, hay un comité que se asentó para el 2050, tuvimos reunión la semana antepasada, fue la instalación de este comité, y en ese comité estaba Eduardo Sojo, que a Eduardo Sojo le tocó estar en el arranque del siglo XXI y ahora le toca en y decía Eduardo Sojo, mira, vamos a ser francos, muchas de las cosas que pusimos ahí no tenían tanto sustento. Hoy tenemos la posibilidad de hacer muchos más análisis y las prospectivas son más basadas en datos. En aquel momento era solo con la alineación de voluntades logramos esto, pero no había tantos datos, ¿no? Entonces, y decía Sojo, por ejemplo, ahorita me acordé por el tema de las ciudades intermedias, San Miguel de Allende y tal, ahí no se visibilizaba en lo más mínimo el tema vitivinícola. Y hoy es una de las industrias más crecientes. Hay una autopista que se hará de Guanajuato capital a San Miguel de Allende, que ahí la carretera pues es un poquito compleja, será una autopista, y la carretera es un bulevar a 4 carriles de Dolores Hidalgo a San Miguel de Allende, Boulevard Independencia, que serán cerca de 60 kilómetros, un bulevar, dice el secretario de Obra Pública de acá, que será el más bonito de México, al menos él se lo está imaginando así. Y la realidad es que toda esa zona, por ejemplo, no aparece en ningún plan. Entonces, hay temas que son estratégicos y aparecen aquí, los corredores ecológicos y paisajes del agua. Han ido creciendo, hoy tenemos 24 áreas naturales protegidas, se ha hecho un esfuerzo muy importante por el tema de la conservación, tenemos un estrés hídrico muy importante, muy relevante, está dentro de la agenda
no podría no estar en nuestros planes de futuros porque es uno de los temas que más nos preocupan en Guanajuato, y diferentes clústeres productivos. Cuando se piensa en Guanajuato a veces se piensa en la industria automotriz, y les iré platicando de la diversidad que tenemos en este estado. Esta es la inversión extranjera, ya hacía algún comentario. Nuestro principal cliente es Estados Unidos, al que más le compramos es a Estados Unidos, seguido por Japón y China, pero el comercio con Estados Unidos naturalmente es muy relevante. Ese gran bloque naranja que representa el 57%, pues no nos encanta, ¿verdad? Es manufactura, entonces necesitamos cambiar en gran medida la manera de visualizar al Estado para los siguientes años. Aquí nosotros podemos ver los diferentes parques. Actualmente tenemos 46 parques industriales en 17 municipios. En esta misma reunión que les hacía referencia, hablaban de por qué podríamos tener competitividad. De hecho, ahora, para jalar industrias en la oportunidad del nearshoring, hay muchas razones, pero les comento una. En nuestros parques industriales tenemos 6,800 hectáreas, pero de esas tenemos 1,000 hectáreas disponibles en este momento. Decían, no las tiene Nuevo León, no las tiene Jalisco, tenemos desarrolladas, listas para entregarse 1,000, y hay muchos parques en crecimiento. Entonces, eso puede ser una coyuntura interesante. Otra, en los apaseos, en Apaseo El Grande, se instaló una empresa que se llama Layer 9, que es un data center muy relevante, el más grande en Latinoamérica, y se instala en esa zona que tiene casi más por prestigio, porque no por indicadores de seguridad, no tanto, pero un prestigio como si fuera una ciudad muy insegura, ¿no? La realidad es que han tenido una baja muy importante y que tienen un parque industrial, Chuy María, muy relevante y listo. Y en esta empresa se instala Layer 9, es una inversión similar, para darnos una idea, a la inversión que hubo en Toyota, también en Apaseo, pero como con menos de un 10% del territorio que necesitó Toyota. Y se instala ahí porque tenemos otra ventaja importante, todavía tenemos capacidad eléctrica. Más adelante viene ahí el tema del gas y algunas otras condiciones. No son notorias las condiciones a simple vista, pero cuando las empresas buscan aterrizar, encuentran razones para poderse quedar en Guanajuato a partir de la infraestructura que se tiene instalada. Y bueno, esto es lo que nos ha permitido tener una industria muy diversificada. Y también hago notar que no es en 1 o 2 municipios. De los 46 municipios del estado, estamos en 17 municipios con este tipo de parques industriales. Y esta es la diversificación del estado. Decía yo que a veces se considera más automotriz, pero sí debo señalar que representa el 15.5% nada más. El resto, 14.6%, alimentos. Desde 1992, si no mal recuerdo, abre la Expo Agroalimentaria de aquí de Irapuato, que se considera una de las principales, hay quien dice que la principal feria del mundo, o sea, no es de América, sin duda puede ser la más grande, y es una feria que tiene zonas experimentales, es maravillosa, son 60 hectáreas de feria, año con año se expone lo mejor en tecnología, y eso es reflejo de lo que tenemos en el campo de Guanajuato, un campo muy diversificado que pasa de ser décadas atrás el granero de México a ser hoy el refrigerador de México, por hortalizas, por verduras, por otro tipo de productos, brócoli, prácticamente todo el brócoli que se consume en Estados Unidos viene de Guanajuato, el ajo, una serie de productos que son muy destacados aquí en nuestra entidad. Y ese es el cuero calzado. Ustedes saben de la industria del cuero calzado, de la moda, se agrupa ahí Moroleón Uriangato con el tema de la ropa, el vestido y la moda, una serie de industrias que están también flotando alrededor. Siempre aparecerá construcción, turismo creciente. Hago notar que en turismo, pese a que no representa una cantidad tan grande del PIB estatal, da muchos empleos, y eso para nosotros es importante. La química, artesanía y minera, que es histórica en nuestra entidad.
El clúster automotriz, un clúster creciente. Yo les decía hace un momento en el mensaje de las estadísticas de producción de Guanajuato, seguimos produciendo de una manera muy importante vehículos. Aquí en esta tabla no es muy notorio, pero aquí en Guanajuato están la cantidad, 359,000, no me acuerdo cuántos, pero es el estado que hoy produce más vehículos en este país. Digamos que 2 de cada 10 vehículos que se producen en México se producen desde Guanajuato, y estos son algunos de los que más se producen. La primera productora sigue siendo General Motors. Prácticamente cualquier Cheyenne, Sierra, Silverado que vean está producida aquí en Silao, la Mazda, Honda, Toyota, en ese orden de producción. Clúster agrícola, bueno, Guanajuato se encuentra en el lugar número 7 a nivel nacional del PIB. Solo el brócoli aporta el 70% del valor de producción nacional, seguido con la cebada. Producción agrícola con mayor valor de producción. El sector agroindustrial exportó en 2020 $1,866 millones. En el embalaje hemos encontrado mucha calidad. Ustedes van al campo de Guanajuato, pueden encontrar de todo, por supuesto, pero no solamente es agricultura protegida, sino es agricultura con mucha tecnología, con muchos sensores de todo, con la producción muy controlada, ambientes muy cuidados. Eso implica mucha tecnología. Hay una carrera que acabamos de abrir en Comonfort que se llama Agrónica, por demanda, por la necesidad de tener perfiles que puedan entender la agricultura y la tecnología. Seguramente estaremos necesitando muchos más perfiles de esa naturaleza. Y decía yo del clúster vitivinícola, hay una gran tradición histórica de la producción de vinos. Platicamos en las historias de cómo Miguel Hidalgo era un gran productor de vino. Se dice que en una de las 2 ocasiones que lo llevaron a la Santa Inquisición fue por producir vino de consagrar y no tenía permiso, era pirata, ¿no? Entonces andaba produciendo y vendiendo a los colegas vino de consagrar, me imagino más barato, no lo sé. Pero finalmente hay una tradición importante. Hoy el tamaño de Guanajuato prácticamente son 400 hectáreas, 385, 400 hectáreas que tenemos sembradas con vino, pero tiene una diferencia importante. Nuestros viñedos son viñedos per se, productores de vino, buenos vinos. En Bruselas hemos ganado muy buenos vinos. De hecho, el siguiente concurso de Bruselas viene por primera vez a México y viene a Guanajuato. Aquí se hará este certamen y hay varios vinos muy recomendables. El Pájaro Azul se los recomiendo mucho si van a andar por acá, desde San Felipe, una botella blanca con un pajarito azul, inconfundible, muy premiados. Pero pese a tener buenos vinos, el tema de Guanajuato es que ya tenía turismo. Entonces se ha ofertado cuando alguien tiene la experiencia del vino, es más hospedaje, más alimentación, más ciertas cosas que ya estaban acá y que cuesta mucho trabajo en otras entidades. Nos comparamos con Valle de Guadalupe, no porque seamos del mismo tamaño, no, son mucho más grandes ellos, pero creemos que tenemos una infraestructura turística y de servicios muy relevante. Entonces, esto no pintaba en el mapa, hoy está siendo algo de lo más importante. Les platicaba estas 2 vías que van a conectar y que van a permitir tener mucho mayor industria. En el Inter, pues ya tenemos carreras de agricultura protegida, en realidad es algo de enología, algo en general de la industria del vino, una carrera que empiezan en Parras, Coahuila. Fuimos con la directora Adriana, se llama Adriana de Parras, muy buena, por cierto. Nos pasa la carrera, empezamos acá y hicimos inmediatamente acuerdos con Mendoza. Algo que tiene Guanajuato es una petición, hablando a propósito de manufactura, es siempre busca al que ya lo esté haciendo y siempre busca al que lo haga mejor. Por eso fuimos a Mendoza, por eso fuimos a Valle de Guadalupe, y muchas cosas las hemos tropicalizado, sí, pero no partimos de cero. Eso es lo que ha pasado. Y les decía, si van a quedarse aquí el viernes, de verdad muy recomendable que puedan ir a toda esa zona de viñedos entre Dolores, San Miguel de Allende, la van a pasar muy bien. El ITESI paga, por cierto, es lo que se necesita, ¿no? De aquí no recojo mucho, pero hay festivales muy buenos. El Cervantino, bueno, el Cervantino no tengo mucho que explicar, simplemente saber que están invitados en octubre. Ahora Estados Unidos y Sonora son los invitados, habrá seguramente una gran oferta que puedan venir. Bueno,
Para ir cerrando, yo les platicaría ante esta serie de fotografías de lo que hemos hecho, de lo que queremos hacer. Naturalmente queremos seguir con los vehículos, pero ahora eléctricos, queremos seguir con las baterías, pero ahora no solamente son para el sistema eléctrico, sino para el funcionamiento general de los motores. Tenemos que hablar de litio, el acuerdo con todas las universidades. Ustedes imaginen al gobernador juntando a todas las universidades públicas, privadas, agrupadas por COEPES, más CEPEMS en media superior, y diciéndoles, señores, necesitamos que hagan otro tipo de carreras. Ya yo pero necesitamos que hagan otro tipo de carreras. Hicimos un análisis de las carreras que aportaban a la electromovilidad, hicimos un análisis del déficit, pero el gobernador involucrado, pidiéndoles a las instituciones que hagan lo propio, teniendo este tipo de comitivas que van a diferentes países. Decía yo lo de la alcaldesa, invitando alcaldes para ver qué está haciendo otras naciones, otros países. Eso es lo que ha permitido ir generando un cambio. Y en el sistema educativo, bueno, pues con una revolución enorme, ¿verdad? Con esas ganas de estar al nivel, a la altura de los cambios que se están gestando, pero con un reto mayúsculo, porque el reto es desde abajo, desde educación inicial, básica. El reto es desde el principio. ¿Cómo le hacemos para que el tema de la innovación, que termina siendo ese pensamiento crítico, sea permanente? Entonces hemos hecho muchos proyectos, no se los cuento ahora, no hay demasiado tiempo, pero les platico uno nada más. Se llama Mentes a la Obra. Es de una forma sencilla presentar los 17 ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y elegir uno y decir, están en su salón, en un proyecto piloto, y ahí eligen los niños cuál de esos temas les duele, primero. Segundo, cómo está su comunidad respecto, por ejemplo, a sustentabilidad, cuidado del agua, lo que sea. Y tercero, ¿qué podría hacer él? Y en el qué podría ser él hay una metodología de Design Thinking que, muy simplificada, permite que se imagine cosas que podría hacer él o ella. Entonces, el camino para que se piense decía yo, pensamiento crítico, pues, aplicado en todo, y que no sea algo propio de inventores, ingenieros, no, que sea algo ordinario en el sistema educativo, es nuestro verdadero reto, con 10.400 escuelas de educación básica, 12.500 en total en todos los niveles, y que ahí se hable de esta construcción de nuevos futuros bajo una metodología clara. Ese es un verdadero reto. Muchas cosas les podría platicar yo del sistema educativo. En general estamos teniendo más estudiantes y estamos creciendo en el número de personas que optan por la ingeniería. Les decía yo, tener la claridad de la brecha de desigualdad que tenemos con mujeres. Ahí hay que hacer cosas emergentes, porque hay 20 puntos de diferencia, ¿no? Es poquito y no hemos avanzado en los últimos años como quisiéramos. Eso nos duele. Un sistema educativo en educación superior con 226,000 estudiantes que deberían soportar el crecimiento de la sociedad, no nada más de la industria, sino de la sociedad en todas sus aristas. Nos cuesta mucho trabajo, les decía yo, la última vinculación. Hay un proyecto muy interesante que lo platicaré más adelante, que se llama Conecta, que esperemos pueda funcionar y lo platiquemos pronto como un caso de éxito. Puedo sentirme muy orgulloso del ecosistema de educación superior que tiene este estado, muy diversificado, con institutos tecnológicos, universidades tecnológicas, politécnicas, la UNAM con una extensión, el Politécnico Nacional, la Universidad Virtual, por supuesto la Universidad de Guanajuato, en fin, y muchas instituciones privadas. Hemos ido gradualmente, les decía yo, no me costó trabajo decir en León porque era prácticamente la única institución que había. La gran mayoría de las instituciones son recientes. En el 2008, el gobernador Oliva abrió 28 universidades. Estamos hablando de 15 años. De hecho, ahorita me toca mucho ir a festejar los 15 años, de instituciones, que se ha ido creciendo, pero de verdad que estábamos en una situación muy complicada hace 20 y 30 años, no se diga, ¿no? Ya no me detengo mucho. Hicimos un pacto social por la educación, eso
Ese es un tema que ha involucrado a todas las autoridades. Si queremos que la educación sea relevante, necesitamos que todo mundo le entre, que esté en una zona salvaguardada, que no se discuta todo de todo, sino que apostemos porque nuestros niños, con temas muy sencillos, que todos regresen a la escuela, que recuperen los aprendizajes, que se reconozca a los docentes, que tengamos padres de familia del siglo XXI y que se apueste por un tema de convivencia pacífica. No vamos a poner ahí cosas tan complejas, simplemente pongámonos de acuerdo en esto que es elemental. Y el gobernador hace la iniciativa el año pasado en junio, y bueno, al día de hoy hemos estado recuperando prácticamente en todo porque nos hemos alineado hacia esos 5 puntos que si queremos todo lo anterior que suceda, pues no nos olvidemos que hay generaciones, nosotros dábamos cuentas de 85,000 guanajuatenses que se bajaron del sistema educativo. ¿Qué vamos a estar construyendo esas maravillas que tenemos en la cabeza si los niños están en la calle? Entonces, empecemos por lo básico. La realidad es que estoy muy agradecido con el sistema educativo de educación superior porque han sido como los padrinos, los grandes, los que acompañan, los inspiradores, proyectos de tutorías que se tenían ahí un poquito empolvados, reviviéndolos, adecuándolos, ingenieros inspirando a niñas y a niños, experimentos. Lo situado, lo experimental, lo vivido siempre tiene mayor efecto, y las universidades son inspiradoras de naturaleza. Si sentimos que son feas en algún momento, la realidad es que es una autoestima que debemos recuperar porque para los niños son muy inspiradoras, los laboratorios, las canchas, vaya todo esto que tenemos en nuestras instituciones de educación superior. Yo prácticamente voy, naturalmente aquí en la presentación la dejaré por si hay algún tema que les sea de interés, muchos aliados en todos los temas. El tema de la electromovilidad naturalmente es uno de nuestros principales temas. Hoy nuestros estudiantes, nos dio mucho gusto este primer vehículo que transformaron los propios estudiantes de forma colaborativa, de combustión eléctrico, lo presentaron, ahí anda el carrito, eso fue el año pasado, y este año el gobierno del estado les donó 22 vehículos y van a convertir 22 ahora. Entonces se están involucrando todas las instituciones, estamos haciendo un summit anualmente de electromovilidad, van los académicos, van todos los que tengan que ver con la industria, y vaya, se ha hecho una dinámica muy bonita con chavos de preparatoria, con chavos de universidad. La siguiente edición está vinculada con la Hannover MS, es una asociación donde ellos ponen una parte del recurso para los premios y los ganadores se exponen en el marco de la feria de la Hannover MS. Entonces es una motivación adicional saber que con la feria más importante que se ha hecho, dicho sea de paso, ya de forma consecutiva los últimos 4 años en el estado de Guanajuato, concretamente en León, y que bueno, ahí vemos la tendencia de ingeniería y de tecnología en general a nuestro alcance, y ahí los chavos van a estar participando. Electromovilidad, de este tema de Conecta, les decía yo, egresa, ¿no? Okay. Pero la industria dice, no me sirven así, no traen lo que yo quiero, ya cambió todo, aquí vamos más rápido que ustedes y no hay un sistema vivo. Esto nos gusta, lo estamos de hecho trabajando con el Banco Mundial, porque es un tema de datos, es un tema totalmente de datos, de saber qué requiere la empresa y que sea institucional la información que nos llegue, institucional, no por una encuesta esporádica ahí de vez en cuando, sino que sea viva, y nosotros responder a esa situación de demanda con precisión, no un ingeniero industrial, no, alguien que sepa específicamente de tal cosa, de tal proceso, no programación, no, alguien que en Python pueda programar específicamente en tal cosa, o sea, es muy detallada para que en ese sistema las empresas capturen detalladamente qué es lo que requieren, con georreferencias, y nosotros también estemos subiendo perfiles detallados, con la autorización de nuestros estudiantes, detallados para que puedan hacer match. El sistema ya está en su versión beta, está funcionando. Si jala, les platicaremos más adelante con todo el entusiasmo de que sea un proyecto que permita realmente tener información de los dos lados oportuna. Podría ser definitivamente el LinkedIn oficial, donde puedan los chavos promoverse para que los puedan contratar. Podría ser también un repositorio de recursos humanos, una gran bolsa de trabajo, un repositorio de necesidades de la industria y de la sociedad para que nosotros podamos ir modificando nuestros perfiles, o bien, en un plano más emergente, curar nuestra currícula en los últimos periodos, en los últimos años, 2 años, certificaciones, cursos, idiomas, lo que sea necesario para que egresen con mayor capacidad de conexión. Entonces, este proyecto es una de nuestras prioridades porque pues, evidentemente no es solo que egresen, sino luego ayudarles a conectar, que ese es uno de nuestros grandes retos.
Pues viene el 2050, ya les hablé mucho de este 2050. Yo con esto termino y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Pues procederemos a dar el reconocimiento al maestro. La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería y el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato del Tecnológico Nacional de México otorga la presente constancia al maestro Jorge Enrique Hernández Mesa por haber impartido la conferencia magistral La importancia de la manufactura para impulsar el desarrollo del Estado de Guanajuato, la cual se llevó a cabo en el marco de la 50ª Conferencia Nacional de Ingeniería, signado por el maestro Ernesto Lugo Ledesma, presidente de la ANFEI, junio de 2023, Irapuato, Guanajuato. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Un pequeño reconocimiento de Jerécuaro, dulces de Jerécuaro. Todo light, ¿no? Todo light, exactamente. Pues muchas gracias. Yo sé que se quedaron con muchas dudas, pero vamos un poquito atrasados en el programa y también el maestro tiene que ir a algún evento en Pénjamo, entonces le agradecemos. Sí, con la presentación. Muchas gracias por la escucha. Muchas gracias.